comenzar. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a don Nicolás su presencia y a los portavoces de... Vale. Bueno, y comenzamos. Queridos amigos y amigas, gracias por haber acudido a esta convocatoria. No se te oye. Mira, a ver ahora. Gracias, ¿sí? Gracias por haber acudido a esta convocatoria que tiene como finalidad explicaros las razones por las que los cuatro que aquí estamos decidimos hace algo más de 3 meses constituir una asociación para colaborar en la conservación y promoción del órgano de Santa María. Todos somos conscientes del valor histórico y artístico de nuestro órgano. No sabemos a ciencia cierta si es el órgano del Renacimiento más antiguo de Europa y del mundo, pero hasta ahora nadie ha documentado que exista en otra parte un órgano renacentista en servicio más antiguo que el de Garrovillas. Es una suerte que para sí quisieran otros países y otras ciudades, y ya veréis cómo con el tiempo será uno de los atractivos turísticos y monumentales más importantes de Garrovillas. El problema es que al mismo tiempo que todos nos felicitamos de tener este tesoro, no podemos librarnos de la responsabilidad de conservarlo y en lo que esté en nuestras manos tratar de promocionarlo en beneficio de todos los garrovillanos. Es decir, el mantenimiento del órgano necesita dinero y esfuerzo. El órgano de Santa María necesita 2 cosas importantes y urgentes. En primer lugar, que sea reconocido y protegido como se merece, bien de interés cultural. Solo así podremos estar tranquilos de que nuestros hijos y nuestros nietos hereden este instrumento excepcional. Y en segundo lugar, tenemos la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones. El órgano tiene 500 años y, como todo lo viejo, necesita de un médico de cabecera que lo cuide y vaya recomponiéndolo cada vez que lo necesite. Nuestro órgano es tan delicado que se desafina con los cambios de temperatura, afectándolo cualquier ruido, por ejemplo una tormenta, con cualquier cambio que se produzca a su alrededor. Para tenerlo en regla y dispuesto para sonar con la calidad que merece, tiene que desplazarse un experto desde la provincia de Cádiz, que fue la persona que, con cargo a la Junta de Extremadura, lo desmontó cuando se hicieron las obras de Santa María y lo repuso a su lugar años más tarde. Necesita de un técnico muy cualificado, de un maestro organero especializado en instrumentos históricos. En España no hay más de media docena de ellos. De estos artesanos que sepan tratarlo. Hay que pagarle los desplazamientos, el alojamiento y la tarifa de trabajo. Y eso a pesar de que el organero que lo cuida nos hace un precio muy especial porque es uno de los enamorados de nuestro órgano. Y no es de recibo que los gastos de mantenimiento del órgano recaigan sobre el bolsillo de unas cuantas personas, gracias a las cuales ha sido posible el mantenerlo hasta ahora. Para estas cosas y exclusivamente para estas es por lo que hemos creado la Asociación del Órgano, que se llama Asociación Cultural Domingo Marcos Durán para la conservación y promoción del órgano renacentista de Santa María de la Consolación de Garrovillas de Alconeta. Es un nombre muy largo, pero lo dice todo. La llamamos Domingo Marcos Durán, porque como sabéis, Marcos Durán es uno de los garrovillanos más importantes de los muchos que este pueblo ha dado a lo largo de la historia, y además un músico de talla nacional. Y que decir tiene que no nos olvidamos del otro órgano de Garrovillas, el de San Pedro, más moderno que el de Santa María, pero también muy importante. Trataremos de colaborar en el proyecto de nuestro párroco de restaurar y devolver al mundo de los vivos este otro instrumento de importancia histórica. La asociación ya está registrada en el registro oficial de la Junta de Extremadura. Lo primero que hicimos es contarle al párroco don Nicolás nuestro proyecto. Nos apoyó y nos animó. Visitamos luego al vicario general de la diócesis y al señor obispo y nos apoyaron. Presentamos los estatutos en el registro oficial el día 7 de agosto, es decir, hace unas semanas. Recibimos la notificación de la aprobación de los estatutos y del registro oficial. Y la primera decisión que hemos adoptado es presentarla al pueblo y a los garrovillanos. Hasta ahora solo la formamos 4 personas, los aquí presentes. A partir de ahora, todos los que queráis formar parte de ella, no tenéis más que rellenar unas hojitas que están aquí sobre la mesa y adelante. Un aviso importante.
No hay cuota para pertenecer a la asociación Marcos Durán, la del órgano. Si es preciso que colaboréis económicamente, será siempre con carácter voluntario, porque una de las cosas que vamos a proponer que, teniendo en cuenta la importancia de conservar el órgano, colaboren en su mantenimiento las instituciones a las que nos vamos a dirigir tan pronto pase el verano. Quiero hacer una aclaración. Esta asociación es solo para el órgano, no viene a reemplazar a ninguna otra. Nuestro propósito es colaborar con nuestra asociación, la Cultural de Garrovilla, Alconétar, para mantener sus actividades musicales y muy particularmente en el mantenimiento del Memorial Marcos Durán. Queremos, y a buen seguro que lo lograremos, destinar recursos de la nuestra a la asociación Alconétar y ayudarle a mantener esta iniciativa que tanto prestigio y fama ha alcanzado. Van a seguir y van a intervenir seguidamente mis tres compañeros en la directiva. Salvador Valle va a explicarnos la historia e importancia del órgano. Norberto Díez, la página web del órgano que ya estamos construyendo. Y José Julián Barriga, los proyectos de promoción del órgano. Solo me queda animaros a pertenecer a la asociación del órgano y en lo que podáis a colaborar económicamente en su mantenimiento. Nos comprometemos a ir contando no solo las cuentas, sino sobre todo los proyectos que tengamos y cómo los vayamos cumpliendo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que ya ningún garrovillano desconoce la reliquia que tenemos en la iglesia de Santa María. A estas alturas, todos sabemos que este órgano renacentista es un instrumento musical muy importante, que hace muchos años que lo adquirió la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y que a día de hoy tenemos que cuidar con esmero y ponerlo en valor. Hablar hoy de un órgano del siglo XVI que funcione y mantenga los sonidos más auténticos de la época en que fue construido, además de insólito, es casi un milagro. Se trata de un ejemplar de aspecto gótico renacentista que los más importantes tratadistas de historia musical no dudan en considerarlo como uno de los más antiguos de la península ibérica y quizás también de Europa. Yo voy a referirme a su historia más reciente y lo hago citando a Carmelo Surí, que animado por Miguel del Barco decidió iniciar una investigación por los archivos catedralicios y por las parroquias de Extremadura en busca de documentación para averiguar dónde se encontraba y en qué situación. Su periplo por los pueblos extremeños le enseñó un panorama desolador. Algunos de ellos los encontró arrinconados como trastos viejos e inservibles. El abandono, la indiferencia y el menosprecio, unido a la pasividad y a la actividad irresponsable de quienes debieron cuidarlo, permitieron con su ignorancia que los órganos de nuestras iglesias fueran humillados y profanados. Carmelo, en su tesis doctoral, da a conocer datos relevantes de nuestro órgano, y Miguel del Barco Gallego se convierte en el principal responsable de su reconocimiento histórico. Pero lo cierto es que, a pesar de ser una pieza de incalculable valor histórico y musical, se encontraba inservible, estropeado y desamparado ante el riesgo de poder sufrir daños irreparables y hasta en épocas de penurias económicas por las que pasó la iglesia de Santa María, pudo ser enajenado a cualquier anticuario, por lo que hubiera ido a parar, en el mejor de los casos, a manos particulares y en el peor, hasta un chatarrero podría haberlo adquirido. La Consejería de Cultura de Extremadura tiene un catálogo de órganos históricos que destacan por su singularidad y antigüedad, y entre ellos se encuentra el de Santa María. La institución cultural elbrocense, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, en 1987 destinó poco más de 3 millones de las antiguas pesetas para que fuera restaurado. Ya eran conscientes del valor que tenía el órgano de Santa María y contrataron a uno de los mejores organeros para su reparación. Era holandés, se llamaba Gerard de Graaf y su taller lo tenía en un pueblecito de Zaragoza. Cuando falleció, el propio órgano que él rehabilitó sonó en su memoria en junio de 2013, dedicándole un concierto como homenaje. Cuando él estaba trabajando en el desmontaje de las piezas del órgano en el coro de Santa María, le fuimos a ver y le preguntamos en qué consistiría la reparación. Sin ningún reparo nos lo explicó. Nos dijo cómo estaba y también cómo iba a quedar después de su restauración. Nos reconocía que estaba ante una restauración importante, pues se trataba de un órgano único que además, nos comentaba,
había sido estropeado a finales del siglo XIX cuando le hacen añadidos en la parte superior con materiales muy malos. Ahora, con su reparación, nos decía, vamos a intentar devolverlo a su estilo antiguo. Él y su equipo lo repararon y lo devolvieron a su estado original. Para ello tuvieron que trabajar tanto en Garrovillas como en el taller de armonía de Doña Godina. Su compromiso era recuperar el sonido primitivo y debió de conseguirlo, porque él mismo nos dejó escrito que podía ser el único órgano donde se podía oír la entonación original renacentista y apuntillada, quizás del mundo. Con el órgano ya reparado y restituido a su emplazamiento original, surge un gran problema que le va a afectar directamente. El origen de este problema fue motivado con las obras de rehabilitación realizadas en el templo parroquial de Santa María durante los años 2008 a 2010, que exigieron que el órgano fuera desmontado y guardado en cajones de madera durante el tiempo que durara la obra, y terminada esta, el órgano volvería a montarse en el coro de la iglesia, cosa que sí ocurrió. Pero parece ser que la partida presupuestaria para el montaje, que estaba incluida en el presupuesto de las obras, fue utilizada para rehabilitar el templo por agotamiento de otras partidas de obra. De tal forma que el órgano quedó dividido, embalado en caja, disperso y por lo tanto descontrolado. Esto, como mínimo, hay que tildarlo de desprecio. Pero la intervención de un grupo de personas en defensa del órgano fue fundamental para solucionar el problema, hablando con instituciones y con personas. Por mediación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, el maestro organero Manuel Luengo lo restituye de nuevo a su lugar. A partir de este momento, la Asociación Cultural Alconeta crea los memoriales de Domingo Marco Durán y el órgano de Santa María se convierte en el protagonista indiscutible de los conciertos y por él desfilan los mejores organistas. Instrumentistas extremeños de música antigua grabaron un concierto. En el segundo concurso internacional de música antigua de Extremadura tuvo su protagonista. Francisco Cera, un especialista en música antigua de Italia, ha grabado un doble CD con composiciones del sevillano Francisco Correa de Araújo y en los últimos años está siendo objeto de interés por todos los maestros organeros, organistas y musicólogos que lo visitan para contemplar su singularidad y su importancia. Dicen los expertos que el órgano de Santa María de la Consolación suena igual que hace 5 siglos. Escucharlo es viajar en el tiempo a través de la música y ser consciente de ella, dicen, produce un escalofrío singular. A todos cuantos investigaron, a la Junta de Extremadura y a la Diputación Provincial de Cáceres, así como a la Iglesia en particular, los garrovillanos le estamos muy agradecidos porque gracias a ello el órgano más antiguo de Europa ha vuelto a sonar y porque, además, gracias a ello, sabemos que el órgano está con nosotros desde antes del año de 1578, según investigaciones llevadas a cabo, entre otros, por nuestros paisanos Santiago Molano y Joaquín Vila. Por lo tanto, no pudo ser, como se tenía creído, que fueran fabricados por el napolitano Horacio Fabri en 1580, pero sí que pudo este organero afinarlo y repararlo en 1595. En 1615 fue reparado por el maestro organero de Brozas, Juan Amador el Viejo. Otra fecha importante en el órgano de Santa María es la de 1677, que fue sometido a una reparación importante por Juan Amador el Joven, cuya inscripción aparece en el órgano citándose a la Cofradía del Rosario, que fue la que corrió con los gastos. Otra inscripción que aparece en el órgano es la reparación que hicieron Nicolás Bernardi y sus hijos italianos en el año 1893. Hasta aquí algunos apuntes sobre el órgano de Santa María, contados en algunos casos por la experiencia que hemos vivido. Pero para saber más sobre él, recomendamos el libro Órganos, Organeros y Organistas en Garrovillas de Alconeta, editado por el Ayuntamiento de Garrovilla y la Asociación Cultural en el año 2016, firmado por Santiago Molano, Dionisio Martín y Cándido Serradilla. Hemos comenzado diciendo que ahora nos toca a los garrovillanos cuidarlo con esmero y promocionarlo. Por eso nace esta asociación, a la que hemos puesto por nombre Domingo Marcos Durán, un ilustre garrovillano. Y queremos terminar diciendo
que cuidar el órgano de Santa María es defender nuestro patrimonio cultural. Cuidémoslo, porque otros en tiempos pasados así lo hicieron y gracias a ello hoy podemos disfrutarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra, ¿no, Roberto? Hola, buenas tardes a todos también. Al principio lo que hemos hecho entre los cuatro ha sido someternos a una especie de tormenta de ideas y tenemos un abanico enorme de cosas para hacer, pendientes y de proyectos y de ilusiones. Pero para empezar a aterrizar y poner los pies en el suelo, una de las primeras cosas que se nos ha ocurrido ha sido hacer una web. Para ello hemos contactado con un especialista en Cáceres que nos está haciendo un proyecto de web, por cierto que se ha entusiasmado con la idea, y lamentablemente no tenemos proyector para exponeros cuál va a ser la portada de esa página web, pero en el fondo va a ser la foto del órgano, ¿no? El título de la web va a ser sumamente fácil y sencillo para que cualquiera que se imagine dónde encontrarlo lo encuentre fácilmente. Va a ser organogarrovillas.es y tendrá una serie de pestañas que os comento muy brevemente. Van a ser un inicio en el que, bueno, un poco comentemos cómo va a ser esa página, un saludo singular, especial, la segunda pestaña, que seguramente será del obispo, intentaremos que sea del señor obispo. En una tercera pestaña contaremos qué es la Asociación Domingo Marcos Durán, pondremos sus estatutos, etc. Una cuarta pestaña será la historia del órgano, donde trataremos de poner en PDF o de la forma que podamos todos los documentos que logremos del órgano. Si contamos con la posibilidad de poner o de hacer una referencia a los libros que se hayan editado, pues lo haremos también. Y, en fin, ahí estará un poco toda la historia de la que tengamos mano para lograr. En una cuarta pestaña hablaremos de Domingo Marcos Durán, pondremos sus tres obras que todos conocéis, Luz Bella, Comento de Luz Bella, La Súmula de Canto, etc. Y la biografía, los pocos datos biográficos que tenemos de él, que son muy escasos, pero que también los incluiremos. A continuación, en otra pestaña, pondremos testimonios. Vamos a pedir a la mayor parte de la gente de cierto nivel o de cierto prestigio, que haya, especialmente musical o por su biografía, que nos dé su testimonio de qué ha sentido él o al pulsar las teclas de ese órgano o al oírlo, ¿no? Luego os leeré unas cuantas, muy poquitas, ¿no? En una tercera pestaña pondremos los vídeos que tengamos y los audios, grabaciones de todo tipo que encontremos sobre el órgano. En la siguiente pondremos documentación, todos los documentos que consigamos, históricos, etcétera, de él. Y finalmente una hemeroteca en la que recogeremos todas las apariciones en periódicos, revistas, etcétera, relativas a acontecimientos que haya habido, pues de los Marcos Durán, etcétera, etcétera. En cada pestaña, al abrir cada pestaña, aparecerá una foto del órgano y además un documento sonoro, un breve documento sonoro. Nos hemos puesto ya en contacto con Francesco Sera, el italiano que ha venido hace unos días a presentar su disco, pidiéndole permiso para utilizar algunos de las partes de esos discos para nuestra página web. Y sorprendentemente incluso, no solo nos ha facilitado el incluirlos, sino que nos ha dado unas cuantas sugerencias de cuáles son las que él considera que son más atractivas para esas pestañas de la página web. Como os decía, os voy a leer algunos testimonios que ya nos han llegado. Muy breve, solo una parte de esos testimonios. La primera es de Ciriaco Benavente, el obispo de Albacete. Y dice: Garrovillas tiene personalidad propia, solera y sabores de vino añejo.
La recuperación del órgano de Santa María pone la guinda al rico patrimonio de sus monumentos, iglesias y de su admirable arquitectura popular, significativamente presente en su plaza mayor porticada. Enhorabuena a quienes hicieron posible la recuperación del órgano y a quienes seguís empeñados en poner en todo su valor histórico-artístico esa hasta hace poco desconocida joya del órgano. Otro de los testimonios es del ex vicepresidente de la Junta, ex consejero de Cultura, Antonio Ventura. Y dice: el órgano que hoy seduce a los especialistas europeos, que permite al organista italiano Francesco Sera y a una discográfica holandesa lanzar un disco grabado en un instrumento con más de 4 siglos de historia. Para poder fortalecer las mejores ideas y virtudes dentro de la convivencia humana, asumiendo que el órgano de Santa María de la Consolación suena igual que hace 5 siglos, y escucharlo es viajar en el tiempo a través de la música. Antonio Gallego es miembro de la Real Academia de Extremadura y un hombre de un conocido prestigio como musicólogo. Dice: para el oído moderno puede resultar un poco desconcertante, pero es así como sonaba toda la música anterior a Bach, entonces sí, mejor templada. Bueno, no quiero leeros el resto de cosas, pero sí os voy a decir una cosa que a mí me parece que nos debe llenar de orgullo a los garruvillanos y en especial a todos los extremeños. El disco de Francesco Sera lo ha patrocinado, se ha encargado de su publicación una casa discográfica de gran prestigio europeo dentro del mundo de la música antigua. Y la grabación no se han traído unos técnicos alemanes u holandeses, sino que ha sido a cargo de un chaval que seguramente habéis visto por aquí, y de su padre, que es uno alto que toca el violonchelo. Entre los dos, cacereños, han hecho una grabación que según la casa discográfica es absolutamente excelente. Y luego pues destacar otros 3 figuras, uno de ellos ya casi garruvillano, como es Miguel del Barco hijo y Miguel del Barco padre, que también ha puesto en valor este órgano, y finalmente a otro extremeño, el que cuida el órgano, el que lo mima y lo afina, es nacido en Llerena, aunque ahora tenga su taller en la provincia de Cádiz. Y no os canso más, pero me encantaría poderos transmitir el entusiasmo y el cariño que estamos poniendo, porque consideramos que el órgano de Garruvillas, si en lugar de tener el órgano tuviéramos un cuadro de Velázquez, el mundo entero sabría que en Garruvillas hay un cuadro de Velázquez. Pues yo, con todos los respetos, pienso que por no dejar mal al señor Velázquez, el órgano de Garruvillas tiene más o igual valor que un cuadro de Velázquez. Y nada más, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo creo que en esto del órgano, la recomendación que nos hacemos, que yo me hago y siempre que hablamos de él lo repetimos, es que nos tenemos que convencer, es decir, estamos convencidos de la importancia absolutamente excepcional del órgano, o pasamos y de vez en cuando nos acordamos que hay en la iglesia de Santa María hay un instrumento musical que dice. El órgano para Garruvillas en el futuro es muy probable que se convierta en la referencia principal en materia cultural de Garruvillas. Garruvillas tiene 2 referentes que afortunadamente ya están sonando. Una es la Plaza Porticada y el segundo, y probablemente veremos a ver si no por encima, va a ser el órgano. El órgano se puede convertir, yo creo, a poco que lo cuidemos y a mucho que lo promocionemos, incluso en una fuente turística para Garruvillas. Turismo de prestigio, es decir, cuando viene un maestro organero de Notre Dame de París a conocer el órgano de Garruvillas, cosa que ha ocurrido y además ha dejado un texto escrito del valor que tiene, pues hay corrientes turísticas, culturales que se van moviendo por el mundo en función de determinadas cosas. En el momento que lo promocionemos suficientemente y se sepa que aquí en Extremadura hay un instrumento de estas características, pues podrá entrar, por ejemplo, en la red europea de órganos históricos que existe
que son muy poquitos los órganos de Europa que mueven un circuito de turismo privilegiado. Gente, no digo ya con muchos recursos, pero gente muy experta que van ampliando el conocimiento del órgano. Por eso digo que la primera reflexión que yo me hago y me recomiendo es el convencimiento, estar convencimiento de que tenemos una cosa absolutamente excepcional. Es decir, lo decía Norberto, dice, mire usted, resulta que se descubre que en Garruvillas hay un cuadro de Velázquez pues parangonable con las Meninas, no fastidie usted, pues mire usted, cuéntemelo. Pues le cuento que en materia musical pues hay algo absolutamente excepcional, único en Europa y probablemente en el mundo, y eso, insisto, que moviliza a mucha gente y a muchos circuitos culturales. Hay un pueblito en la provincia de Segovia que tiene 300, 500 habitantes máximo, que se llama Martín Muñoz de las Posadas. Martín Muñoz de las Posadas, este pueblito, tiene una plaza porticada, en modo alguno comparable con la de Garruvillas, tiene un palacio en ruinas, en modo alguno comparable con el convento de Garruvillas, y tiene no sé cuántos restaurantes, no sé cuántos bares, porque en el fin de semana la gente acuda a Martín Muñoz de las Posadas a ver el cuadro del Greco. Y es que tiene en la iglesia un cuadro del Greco de una importancia absolutamente excepcional. Y bueno, pues vive, no digo que viva del cuadro del Greco, pero complementa y su fama, y tiene casas rurales y tiene otra cosa en función de... muchas veces también comentamos, oye, y esta es la importancia de este instrumento, que afortunadamente cada vez que se investiga, y aquí está Santiago Molano, que le debemos ese libro excepcional de la historia del órgano, pues van haciéndose investigaciones y no aparece ningún otro órgano comparable con el de Garruvillas. Hay uno datado anterior al de Garruvillas, que es de la Catedral Vieja de Salamanca, pero es el mueble, no tiene los tubos, no tiene la esencia del órgano. En Europa hay 2 o 3 órganos clásicos anteriores al de Garruvillas, son góticos, que no sabemos en las circunstancias que están, si están en uso, pero son de una época anterior, pero el único órgano del Renacimiento es el de Garruvillas. Cuando Martín Almagro promovió y organizó la gran exposición de Cortés, de Hernán Cortés en el centenario en Madrid, que fue muy visitada, estuvo tratando de ver qué sonido de la época de Hernán Cortés, de Carlos V, podría dar a la exposición. Lo único que encontró fue el órgano de Garruvillas. En definitiva, que tenemos que estar convencidos para cuidarlo, promocionarlo, y cuento lo que pretendemos hacer en materia exterior. Una vez que nosotros en Garruvillas seamos conscientes, estemos convencidos de la importancia del órgano, lo cuidemos y en la medida cada cual que pueda pues colabore en su difusión, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que estamos reconocidos como asociación, nos vamos a dirigir por los conductos normales, pero también visitando a la Junta de Extremadura para pedirles, demostrarles la importancia para que se declare bien de interés cultural. Como no se declare el órgano bien de interés cultural, siempre estará en riesgo. No siempre vamos a tener a un don Nicolás que lo va a cuidar. Pueden ocurrir otras cosas, como ha ocurrido en la historia, y el órgano ha estado silenciado 30 años desde que se rehabilitó sin que nadie se acordara del órgano, hasta que afortunadamente la Asociación Cultural Alconeta volvió a resucitarlo. Vamos a visitar a la Diputación de Badajoz y a la de Cáceres, y digo la de Badajoz porque esto es un elemento del patrimonio extremeño, no seamos localistas, no digamos esto es mío y exclusivamente mío, esto primero es extremeño de toda Extremadura y trataremos de que lo consideren también a nivel nacional patrimonio nacional el órgano. Hemos preparado ya un informe para la Real Academia de las Letras de Extremadura del órgano, se está confeccionando ese informe. Francesco Cera nos contaba el otro día que él había presentado el disco, que es un disco espléndido, si no lo tenéis, haceros con él por el mecanismo que sea, porque está prácticamente agotado, pero es una maravilla para todos los que entienden de música y de música antigua, ¿no? Nos decía Francesco Cera que él lo había presentado en la radio clásica italiana y que había sido un boom enorme, que había sido un acontecimiento musical la presentación del disco. Bueno, pues todavía no lo hemos presentado en Radio Clásica de España, en Radio Nacional de España, en lo clásico,
tendremos que hacerlo. Es decir, vamos a tratar de llegar allá donde podamos, y podemos en muchos sitios, para presentar el órgano y de ahí en adelante a ver qué iniciativas se nos ocurren para... no sé quién comentaba el otro día, dice, bueno, y este órgano con este valor, ¿por qué se ha conservado en Garruvillas exclusivamente? ¿Qué ha sucedido para que precisamente, bueno, pues no sabemos si ha sido, bueno, por aquello que no se le dio importancia, porque los órganos son un instrumento vivo que en la medida que la gente tenía más recursos, que las iglesias tenían más dinero, los iban reformando, los iban desmontando para uno más potente, más nuevo, con mejor sonido, con sonido más variado. Bueno, pues esto se quedó ahí y afortunadamente hemos logrado, yo creo, ya saber cómo se redescubre y quién descubre el órgano de Garruvillas. Es decir, esto era... la gente mayor, os acordaréis, lo comentaba mucho, tío Augusto. Bueno, tío Augusto, el sacristán de Santa María, lo tocaba o lo aporreaba, lo que fuera, pero aquello sonaba. Y el fuelle, que la gente se colgaba, los muchachinos nos colgamos del fuelle y esas cosas. Bueno, y llegó un momento en que se silenció, no sonó, y así pasaron decenas de años. Y nos cuentan que fue el canónigo de Badajoz, Carmelo Solís, que de muy jovencito llegó a Trujillo y el párroco de San Martín de Trujillo, que tiene un órgano espléndido, pero muy posterior, barroco, le presentó a un chico joven que venía de la Universidad de Salamanca, que estaba haciendo y ganando un dinerito en el verano, pues haciendo una especie de fichas de los órganos que había por Extremadura. Él le asignaron porque era una enciclopedia de los órganos de España. Ya le correspondió el territorio de Extremadura, y el Carmelo Solís le dijo a este, oye, pues tengo idea de que en un pueblo en la provincia de Cáceres hay un organito, y se vinieron a verlo. El Antonio Gallego, que es uno de los textos que nos ha escrito y que es el que nos ayuda en Garruvillas a redescubrir a Domingo Marcos Durán, pues le dice, oye, tenemos que acudir a Madrid, tenemos que dar como cuando se descubre un yacimiento arqueológico o se descubre un Velázquez o un Greco, hay que avisar a la autoridad competente que aquí hay algo raro y espléndido. Y dieron con el director del Real Conservatorio, del Conservatorio Nacional de Madrid, Miguel del Barco Gallego padre, y le dijo, oye, que en tu tierra en Extremadura hay una cosita que conviene que hacer. Y se vienen unos técnicos y descubren, coño, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ese ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Pues ha derivado en que lo propusieran a un presidente de la Diputación de Cáceres, que se llamaba Manuel Veiga, le dijeron, oye, hay que acometer esto conviene darle valor, y aquí hay que... Y se gastaron, que nos lo ha contado Salvador, unos dineros en rehabilitarlo, que parece ahora con las nuevas técnicas que la rehabilitación se podría haber hecho de diferente modo, y Gerard de Grasse, que es una autoridad europea en restauración de órganos, pues es el que identifica ya la antigüedad, las características, la tecnología de este órgano, y así sucesivamente. Pero yo creo que en eso somos culpables o responsables todos nosotros, de que no hemos sabido concienciarnos del valor que tiene esto. Y la finalidad de esta asociación pues es hacer todos esos circuitos para comenzar a hablar del órgano donde corresponda. ¿Y dónde corresponde? Pues en primer lugar a la Junta de Extremadura. Es decir, como no consigamos que el órgano sea declarado bien de interés cultural, estaremos asumiendo un riesgo de que en el futuro pues pueda sucederle algo al órgano. Lo segundo, no es tan caro mantener el órgano. El órgano necesita 2 o 3 veces al año que venga un super experto, y esto es como diría, pues es un señor, es un mecánico que hace exclusivamente los Rolls de antiquísimo. Y nada más son eso. Esto es un mundo que hay unos cuantos nada más. Pues uno de esos tiene que venir unas cuantas veces al año a Garruvillas a meter el destornillador, a afinar el órgano, a mantenerlo, y sobre todo que tengamos una especie de vademecum o de cómo gestionar el órgano, quién lo puede tocar, cómo se ha de tocar y todas esas cosas, que es la propiedad, que es la parroquia y es el obispado. Me consta, no solamente don Nicolás está entusiasmado con la asociación, con lo que podemos hacer del órgano, sino que está el vicario general de la diócesis y está el obispo, que tienen los discos y lo han escuchado y están absolutamente maravillados. En definitiva, y recapitulo, que aquí hay unas hojas, por si os queréis escribir, os recomendamos que vamos a hacer más gestión probablemente fuera del pueblo del órgano, aunque sigamos lógicamente
colaborando con la Asociación Alconeta en los memoriales Marco Durán para que suene y vengan buenos especialistas, que aquí tenemos unas, no son pegatinas, ¿qué son estos? Imanes. Unos imanes con la foto del órgano y de la asociación para que los podáis llevar y promocionarla, y que en la medida que vayamos obteniendo recursos, pues lo dedicaremos a la promoción del órgano. Por supuesto, a la rehabilitación, a la conservación en primer lugar, y segundo, lo que todo. La página web la hemos tenido que adelantar dinero, obviamente, para ponerla en práctica. Va a ser una página web extraordinaria, preciosa, estupenda, muy profesional, con sonido del órgano, con todas las informaciones, y a partir de ahí pues haremos nuestras juntas generales de la asociación en verano, seguramente, para que acudáis todos los que pertenecéis. Nombraremos, os elegirán las juntas directivas y estaremos más o menos siempre con un programa de actuación, y os daremos cuenta de aquí al verano que viene, que celebraremos la Asamblea General, me imagino, Pedro, de lo que hayamos hecho y de lo que hayamos aportado en recursos económicos y en visitas y en gestiones. Y quien se le ocurra algo del órgano, por favor, que lo cuente, que lo diga. Es decir, oye, que yo conozco a esta persona que nos puede ayudar en gestionar la declaración de interés cultural o el mantenimiento. El mantenimiento del órgano, pues a lo mejor, no lo sé, don Nicolás, pero a lo mejor son 3.000 euros al año o por ahí, para que esté perfectamente mantenido. Por ahí podría ser. Y eso es, lógicamente, absolutamente imprescindible para que esté afinado. Y veremos esto cómo se difunde y cómo se va multiplicando el efecto del órgano, de gente que viene exclusivamente, en la hospedería lo cuentan, que viene gente, oye, el órgano, y don Nicolás lo soportará, y si pudiéramos hacer guías para el órgano exclusivamente, un folleto del órgano, todas esas cosas que necesitamos. En fin, muchas gracias. Para mí me queda poco que decir, lo han dicho todos ellos, pero solo agradeceros vuestra presencia a todos, y aquí tenemos la ficha a vuestra disposición. Adelante, muchas gracias.